mi pantalla primero para poder este, compartir lo que hoy día. Ya voy a compartir mi pantalla mejor. ¿Me confirman si se logra ver, por favor? Sí, pero Ya, perfecto. A ver, vamos a ver, a ver. Ya, cualquier duda, consulta, en el chat pueden escribir. Yo igual voy a estar atento. Cualquier duda o consulta que tengan ustedes. Bien, entonces vamos a proyectar. Ya, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de este curso. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el módulo 2, que está centrado básicamente a conocer un poco la zona andina del Perú. La clase anterior dimos una introducción a lo que era la geografía del turismo y reconocimos los espacios o el espacio geográfico tanto costero y litoral, ¿no? Y toda la dinámica que existe dentro de este espacio, así como su clima, su relieve y sobre todo esos espacios turísticos, ¿no? Espacios naturales turísticos. Y definimos la clase anterior de que dentro del área de la llanura costera tenemos espacios como lomas, tenemos espacios como los humedales, el mismo valle de los valles costeros y bueno, la amplitud del litoral, ¿no? Vamos a centrarnos hoy día a lo que es la geografía de los Andes. Para ello es importante conocer que los Andes es una región totalmente dinámica, en el sentido de que existe una serie de procesos, existe una serie de dinámicas dentro de la propia zona andina, ¿no? Y es a lo que dentro de geomorfología se le llama dinámica de vertientes, donde la acción propia del agua, manifestada en agua de lluvia o de hielos glaciares, así como la misma gravedad, eh, generan que los materiales propios de la meteorización que ocurre por la acción del agua o acción del viento va a generar ciertos procesos, ¿no? Procesos que a la larga van a generar algunas estructuras. Y son estas estructuras que forman parte del paisaje. Y dentro del turismo, el paisaje es un elemento clave. El paisaje forma parte de la atractividad y muchas veces de las motivaciones de visita. Entonces, vamos a conocer cuáles son estos procesos de la dinámica de vertientes y sobre todo los productos que va a generar. Otro elemento importante es este espacio andino sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que son los glaciares andinos propiamente, y que son áreas susceptibles al cambio climático, ¿no? Conversaremos un poco de lo que es el cambio climático, los estudios que se vienen realizando, sobre todo las vulnerabilidades sobre el cambio climático en nuestro país. Nos vamos a centrar en los Andes, vamos a revisar algunas plataformas y llegaremos a conclusiones que este tipo de espacios presenta una serie de riesgos y vulnerabilidades frente a este fenómeno del cambio climático. Y cerramos la sesión con los usos socioculturales de los Andes y actividades recreativas, centrándonos básicamente en las actividades recreativas o de distracción que se desarrolla dentro de los distintos espacios de los Andes, como el trekking, como el canotaje, entre otras actividades. No pretendo hacer un listado de lugares y atractivos porque eso es muy fácil realizarlo. Basta tan solo ir a internet y colocar en Google de repente atractivos turísticos más importantes de los Andes o de la sierra y te sale una lista un montón. Sino eh, es poder comprender que cada espacio andino tiene su propia característica y sobre ello, que es producto de una serie de procesos, ¿no? Ver cuál es la potencialidad que tiene, ¿no? Y cuáles son los usos, porque el turismo es una forma de uso del paisaje o del espacio andino, pero realmente hay una serie de usos. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso y cerramos con la sesión de hoy.
Muy bien, estaré atento a cualquier duda, cualquier pregunta. A ver, vamos a ver si hay alguna duda, pregunta. Parece que no. Bien, entonces comenzamos con la primera, el primer punto, que es dinámica de vertiente de los Andes. Bien, en la imagen de que está a la derecha podemos ver claramente un proceso de deslizamiento de tierra. Así como el deslizamiento de tierra o, por ejemplo, las caídas de rocas o todo tipo de dinámica de vertientes manifestado en deslizamientos, en huaicos o flujo de lodo, forman parte de, de los riesgos a la cual uno se encuentra expuesto en los Andes, porque los Andes, sí muy bien, presenta características paisajísticas muy singulares, pero son espacios donde en algunos lugares hay altos niveles de peligrosidad y estamos expuestos a ello, ¿no? Eh, entonces, sumado al clima frío, sumado al clima lluvioso, puede generar un riesgo realmente para cualquier actividad humana, no solo para el turismo, sino para cualquier actividad humana. El desplazamiento en zonas de deslizamientos es realmente peligroso, ¿no? Entonces, creo yo que identificar cuáles son las zonas de mayor peligrosidad por deslizamiento, por caída de rocas, identificar la zona, por ejemplo, de flujo de lodo o flujo de detritos, es importante para la planificación rural o planificación urbana de estos espacios andinos y que dentro del turismo se debe tomar en cuenta ello, porque son espacios de tránsito, son espacios de desplazamiento, son espacios de movilidad. Entonces, pero esto forma parte de una dinámica constante, que es la dinámica de vertiente de los Andes. Leo la cita y dice, ¿no? Desde el punto de vista de su función en la morfogénesis, la dinámica de vertientes puede definirse como el conjunto de procesos de desplazamiento de partículas a corta o mediana distancia desarrollados en los sectores del territorio, situado fuera de los cauces de los grandes agentes de evacuación, es decir, por ejemplo, interfluvios o ríos, etcétera. Y su actuación se articula no solo con la de la meteorización que proporciona el material, ya que la meteorización es un proceso que consiste en la denudación o la desagregación de las rocas o del material. Y este proceso logra generar partículas más pequeñas que por la gravedad o por el agua de lluvia u otro factor, este empieza a caer, ¿no? Empieza a deslizarse o a desplazarse. Pero esto junto con otros elementos geográficos como los ríos, los glaciares, el viento, la lluvia, etcétera, que al evacuar una parte del mismo mantienen su funcionamiento. Entonces creo que la imagen que acompaña a la derecha logra reflejar lo que es en sí una dinámica de vertientes. Las acciones de dinámica de vertientes se caracterizan por tener un carácter genéricamente gravitatorio y clonótropo, es decir, por ser impulsadas por la fuerza de la gravedad a través de la pendiente. Es decir, aquí la pendiente juega un rol fundamental. Definitivamente, si el terreno es llano, eh, la dinámica sería simplemente pasiva, o sea, no habría una dinámica tan activa cuando sí tenemos pendientes pronunciadas, pendientes que sobrepasan los 20, 30 grados de inclinación del terreno. Entonces, inclusive con 15, 10 grados de inclinación del terreno ya podemos determinar, junto con la manifestación climática a través de la lluvia o la misma gravedad, puede generar distintos procesos. Entonces aquí la pendiente es un elemento importante. Entonces los que trabajan en planificación turística dentro de algún municipio distrital, provincial o regional, es importante identificar dentro del territorio, dentro de un destino turístico, cuáles son las zonas de mayor pendiente. Entonces ahí es clave un mapa de pendientes, ¿no? Y hay un procedimiento para hacer mapa de pendiente. Entonces, dentro de la planificación turística, un mapa base es su mapa de pendientes, porque justamente te va a poder identificar las zonas de mayor pendiente terreno, por lo tanto son zonas de mayor peligrosidad. Claro, no solamente la pendiente, sino sumado a lluvias, sumado a otros factores más. No solo la pendiente, porque una pendiente arborizada es una zona donde hay menor peligrosidad por caída de materiales. A una pendiente
desnuda, sin vegetación, ¿no? Ahí sí hay mayor peligrosidad. O sea, no solo la pendiente, sino también otros factores, pero es clave, primero tener un mapa de pendientes. Eh, una vertiente, ¿qué es una vertiente? Bueno, una vertiente es el espacio inclinado entre una divisoria de aguas y una vaguada, vale decir, una zona profunda y una zona alta, por así decirlo. En el modelo de una vertiente, es decir, dentro de la dinámica de vertientes, intervienen dos procesos. El primero, proceso de arrollada difusa y o concentrada. Se refiere básicamente a las aguas que provienen de la lluvia o aguas que provienen, por ejemplo, de hielos glaciares. Estas aguas en zonas de pendiente pueden generar dinámicas, pueden generar distintos procesos. Ahora, esta agua que cae en la vertiente, repito, por lluvia o por deshielos glaciares, eh, puede desplazarse, puede tener una dinámica tanto de forma difusa y concentrada. Difusa es cuando no hay una corriente fija. Simplemente el agua se disipa sin un canal fijo. Y concentrada es cuando ya el agua se concentra en un cauce, en todo caso el agua se encausa y empieza a generar erosión. Entonces, esos son los dos tipos de procesos en los cuales el agua puede generar dinámicas dentro de una vertiente. La segunda es básicamente por procesos de gravedad, ¿no? Que aquí la pendiente y el tamaño o el volumen o el peso del material también es importante, ¿no? Donde los materiales de mayor volumen o de mayor masa o de mayor peso son aquellos en la cual van a estar más propensos o más susceptibles a desplazamientos o deslizamientos. Eso por gravedad, ¿no? Ahí tenemos una imagen de la línea roja, estaría representando la cima de los cerros que tenemos ahí, que va a separar, que va a ser la zona o el punto de inicio de deslizamiento de materiales o desplazamiento de materiales hacia las partes bajas. A ver, vamos a explicar un poquito sobre estos procesos de arrollada, difusa y o concentrada. A ver, en primer lugar, se produce por agua de lluvia o fusión de nieve. Como ya hemos mencionado, ¿no? El agua de la lluvia o fusión de nieve son dos elementos importantes que van a generar estos procesos de arrollada, difusa o concentrada. Entonces, aquí también es clave el clima, saber y conocer el clima, porque en toda la zona andina no toda la zona tiene el mismo clima. ¿No? Vamos a tener nosotros de un clima semiárido o árido, ¿no? En las partes bajas de los Andes, hasta un clima frígido o gélido en las partes altas, sobre todo sobrepasando puntos de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pero vamos a pasar también por zonas de climas muy lluviosos, ¿no? Muy lluviosos por temporadas. Sabemos nosotros que en el Perú la época de lluvias es a finalizar el año, noviembre, diciembre aproximadamente, hasta el mes de marzo, abril aproximadamente. Entonces esos 4 o 5 meses aproximadamente son meses de lluvia. Entonces tenemos que identificar dentro de los Andes cuáles son las zonas de mayor pluviosidad o de mayor frecuencia de lluvias. Y eso definitivamente es importante mediante las estaciones meteorológicas que podamos encontrar distribuidas dentro del territorio andino, ¿no? Entonces, aquí el clima que se manifiesta en lluvias en ciertos periodos y la nieve fusionada o el mismo deshielo, esas aguas van a generar ciertas dinámicas en forma difusa o concentrada. Esto depende básicamente de algunos aspectos. O sea, el proceso de arrollada depende de algunos factores. Uno de ellos es la litología, es decir, a la roca, la característica de la roca. Porque vamos a encontrar que, por ejemplo, este proceso de agua de lluvia sucede en zonas de pendientes, pero esa zona de pendientes está compuesta por rocas graníticas, basálticas, que son rocas ígneas, que son rocas duras, resistentes. Entonces, ahí simplemente el agua corre y no hay gran desgaste de las rocas. Distinto, por ejemplo, si hablamos de rocas sedimentarias, ¿no? Estas rocas en las cuales están compuestas por sedimentos compactados, pero con la acción constante del agua, esta puede generar
meteorización. Entonces, mientras la roca sea más resistente, más dura, entonces este proceso será menor. O sea, no habrá procesos de erosión y por lo tanto no habrá materiales que desgastar, ¿no? A diferencia de rocas menos duras, menos resistentes. La vegetación también es un factor que influye en este proceso. Definitivamente una vertiente forestada, una vertiente con vegetación es una vertiente en la cual el suelo es más consolidado, el agua no influye mucho sobre el suelo, ya que el agua va a ser retenida por la propia vegetación, a diferencia de una zona con suelo desnudo, donde sí ahí tenemos nosotros un escenario en la cual el agua va a actuar degradando, desgastando, meteorizando, ¿no? Entonces ahí la vegetación es clave. La pendiente, como dijimos hace un rato, si la zona tiene alta pendiente, entonces ahí va a suceder un nivel de desgaste, un nivel de meteorización bastante intenso. Si la pendiente es menor, entonces también el nivel de meteorización también será menor. Luego tenemos el tipo de precipitación, definitivamente, referido básicamente a la cantidad de agua de lluvia. Hay zonas que está lloviendo, por ejemplo, no sé, de repente 40, 50 milímetros por año, ¿no? Que es poquito, que es lo que sucede en las partes, sobre todo más bajas, donde el clima es semiárido. Hablamos, por ejemplo, de la zona de Chosica o más abajo, Chaclacayo, en caso de la cuenca del Rímac, ¿no? Donde la precipitación no es muy intensa, por ejemplo, cuando hablamos de Matucana o hablamos de San Mateo, donde ahí sí los niveles de precipitación llegan hasta los 800, 700 milímetros por año, hasta más inclusive, ¿no? Entonces, el tipo de precipitación, la cantidad de precipitación, el volumen de precipitación también va a influir en estos procesos, ¿no? O en estas dinámicas. Entonces, acá tenemos nosotros factores que van a condicionar este proceso, ¿no? La litología, la vegetación, la pendiente y el tipo de precipitación. Ahora, imagínense una zona andina que está, no sé, sobre los 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, donde está compuesta por rocas sedimentarias que son frágiles, donde no hay vegetación, no hay cobertura vegetal. Encima la pendiente es pronunciada, de 30 a 35 grados de inclinación, y encima es una zona altamente lluviosa. Entonces, en ese escenario, la dinámica justamente es intensa, llegando a producir de repente huaicos, ¿no? Ni bien activa la lluvia, se activa la lluvia, al toque empieza a producirse huaicos o cualquier tipo de fenómeno si nos encontramos en esa situación. Entonces, eso es importante conocer dentro de la planificación del territorio, ¿no? Incluyendo la planificación turística, porque nos va a permitir identificar las zonas de mayor peligrosidad, ¿no? Entonces, definitivamente, si es que de cerca yo tengo un recurso turístico importante donde está muy próximo a una región o a una zona donde el suelo es frágil, no hay vegetación, hay alta pendiente y encima el tipo de precipitación es intensa por temporada, entonces cuando llueve, en época de lluvia, no sería muy recomendable visitar ese lugar porque estamos expuestos, ¿no? ¿Y qué cosa exponemos? Bueno, algo tan valioso como la vida, ¿no? Y los que se dedican a guiar o los que se dedican a llevar a turistas a distintos puntos, con más razón aún todavía, porque estás llevando vidas que no son tuyas, o sea, y tengo amigos que son guías que se les han muerto turistas, ¿no? Y es lo más terrible que puede ver, ¿no? Me comentaba más de un amigo que en algún momento en su experiencia de ser guías, se les han muerto turistas, ¿no? Y algunos de ellos se les han muerto justamente porque estaban yendo en la minivan y se les vino una caída de rocas y se les llevó, pues, ¿no? Entonces ahí murieron más de una persona, me comentaba hace años. Eso justamente hay que prever, hay que tomar en cuenta. Si muy bien, esto no es chamba de un turismólogo, pero la información sí tenemos que tomar mucho en cuenta.
Entonces, por eso se dice que no es muy recomendable visitar la sierra cuando está lloviendo, porque hay zonas donde no hay cobertura vegetal, es una zona, la zona andina es una zona de alta pendiente y donde hay distintos tipos de rocas. Entonces, por precaución, cuando llueve en la sierra, es decir, desde noviembre más o menos hasta marzo del siguiente año, en esos meses es conveniente mejor no ir, ¿no? Porque te expones, te estás exponiendo, y tú y todos tus visitantes, turistas, excursionistas, lo que sea. Muy bien. ¿Qué genera? Estos procesos que va a generar distinto tipo de erosión y de acuerdo al nivel de estadio, es decir, de acuerdo al nivel de periodo, por así llamarlo, vamos a tener los siguientes tipos de erosión. Primero, erosión por salpicadura, erosión laminar, erosión en regueros o surcos, erosión en cárcavas y erosión por galerías, túneles o subfusión. Esto va de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al nivel. Ya, definitivamente una erosión por salpicadura es una erosión de mayor intensidad, de menor intensidad, perdón. En cambio, una erosión por cárcavas o una erosión por galerías, ahí existe un nivel de erosión más intensa. Entonces vamos a revisar cada una de estas y sobre todo, qué es lo que genera. Y lo que va a generar o lo que va a producir este tipo de erosión forma parte del paisaje. Entonces, aquellos que les gusta guiar, cuando vean, por ejemplo, una cárcava, entonces no solamente podrán decir, miren, ahí hay una cárcava, listo, sino también podrán explicar cómo se forma una cárcava y por qué la cárcava se encuentra ahí. Y por qué en el otro lado del cerro, de la montaña, no hay cárcavas y en este lado sí. ¿Por qué si están a la misma altura? Y la lluvia cae por igual en los dos cerros. ¿Por qué aquí hay cárcavas y en el otro lado no? Entonces, todo ese discurso podrán ustedes mencionar y saber siempre y cuando entiendan esto que voy a explicar. A ver, erosión por salpicadura. Este tipo de erosión se da con la precipitación. Tengan en cuenta que estos tipos de erosión se da por la combinación de los 4 factores que he mencionado: litología, vegetación pendiente y tipo de vegetación. Definitivamente puede ver quizás un quinto o sexto factor, ¿no? Pero el nivel en la cual de participación es justamente el mayor nivel de participación se da por estos 4 factores: la litología, la vegetación, la pendiente y el tipo de precipitación. Pero de todos estos factores, de estos 4 factores, el factor, vamos a llamarlo así, el factor determinante o desencadenante, es decir, el que desencadena ya el proceso de erosión, es definitivamente la precipitación. Porque cuando ya empieza la precipitación, entonces ya empieza la erosión. Por más de que haya rocas muy sueltas, por más que no haya vegetación, por más que haya alta pendiente, pero si no hay precipitación, no hay erosión. Entonces, este factor de acá, vamos a llamarlo acá, este es un factor desencadenante. Ya es un factor desencadenante o detonante también lo llaman algunos. Es el factor detonante o el factor desencadenante que va a generar, dependiendo de las características litológicas de vegetación o de pendiente o de precipitación, va a generar 4 tipos de erosión: salpicadura, laminar, regueros o surcos, cárcavas y galerías. A ver, vamos a empezar con la primera, erosión por salpicadura. Este tipo de erosión se da cuando en una zona árida, sobre todo, en una zona donde no llueve mucho, donde el suelo está compuesto básicamente prácticamente de un suelo arenoso, por así llamarlo, cae gotas de agua, cae gotas de lluvia muy esporádicas. Ocurre en zona árida donde no hay precipitación constante. Entonces, esta caída constante de agua de lluvia en ciertos días o meses y que el resto del año está seco, va a generar justamente ciertos orificios en el suelo, ya porque va a llover, ¿no? Y quizá en un mismo punto cae varias gotas de agua, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Y va a generar ciertos orificios, como por ejemplo este tipo de acá, ¿no? Llueve tanto, ¿no? En ciertos meses y el resto del año para seco, que va a generar así, este tipo de orificios o este tipo de, vamos a llamarlo así, hundimiento del terreno,
que va a parecer como si hubiese caído un montón de bombardas chiquititas, ¿no? Por todos lados. Y al final vemos así material suelto, material digregado por ahí. Entonces, cuando vemos este tipo de escenarios, definitivamente ahí tenemos o esto forma parte de un paisaje donde ha ocurrido una erosión por salpicadura. Entonces, tenemos nosotros el suelo y una especie de bastantes orificios, ¿no? Bastantes orificios, no tan profundos, ¿ah? Pero sí es apreciable por la caída de agua de lluvia. Entonces, ese es el primer tipo de erosión llamado erosión por salpicadura. El segundo tipo de erosión llamado erosión laminar. En este caso, el mismo nombre ya por ahí nos induce algo, ¿no? Tiene lugar cuando la intensidad de la precipitación excede la infiltración o bien cuando el suelo se satura de agua, lo que da lugar a un exceso de agua en la superficie. Ahora, definitivamente cuando el agua de... vamos, ¿qué hice? Ya, cuando el agua de lluvia cae, vamos a ponerlo más arriba, ya. Cuando el agua de lluvia cae, ¿ya? El suelo tiene cierta capacidad de filtración. Es decir, imagínense que cae 10 de agua y el agua que filtra también es 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que la precipitación es igual a la capacidad de infiltración. Es decir, no hay agua en la superficie, sino todo el agua se filtra. Eso sucede en suelos arenosos, en suelos que son suelos porosos. Pero ¿qué sucede ahora si la precipitación es 10 y la capacidad de infiltración es 9, 8? O sea, es menor. Imagínense que sea 7 su capacidad de infiltración. Eso significa de que va a haber agua acá. Va a retener agua, ¿correcto? Entonces, y esto es lo que quiere decir esta cita, ¿no? Tiene lugar cuando la intensidad de la precipitación es mucho mayor a la infiltración, ¿ya? Entonces, llega un punto en el cual el suelo se satura y queda agua. Ahora, y si esto está en pendiente, o sea, si esto ocurre en zona de pendiente, definitivamente toda esa agua empieza a correr. Y a la hora que corre, arrastra suelo, arrastra capas de suelo y da lugar a esta imagen, creo que grafica esto, ¿no? Entonces, el agua, el suelo se satura de agua, entonces ya queda agua en la superficie y acompañado de la pendiente, el agua corre. Y esta agua que corre va a arrastrar capas de suelo. Y al arrastrar capas de suelo puede generar este tipo de escenario. Entonces, cuando estemos haciendo trekking, cuando estemos caminando por algún lugar de los Andes y veamos nosotros toda una capa así de suelo que ha sido arrastrado y es evidente que ha sido arrastrado por el agua, entonces ahí ha ocurrido un proceso de erosión llamado laminar. Dice acá la cita, se genera en ambientes áridos y semiáridos, más frecuente en suelos arenosos y menos frecuente en los suelos arcillosos. Es el tipo de erosión hídrica menos notable, pero al mismo tiempo el más peligroso. Claro, más peligroso porque al arrastrar toda una capa de suelo, esto puede arrastrar todo lo que encontramos ahí, en esa misma capa. Ahora, si uno se encuentra cerca, dependiendo del nivel de peligrosidad, pues, o dependiendo de la intensidad, la velocidad, puede también afectarnos, ¿no? Ahora, si hay viviendas cerca, definitivamente también es riesgoso para las viviendas. Vamos a ver, por aquí había, a ver, por aquí había colocado algunas, a ver, erosión laminar, aquí había identificado, vamos a ver en Google Earth, había identificado algunas zonas de erosión laminar. A ver, aquí estamos, aquí evidentemente, esto de acá es en la cuenca de Chilca, ya, aquí evidentemente, aquí es muy observable, por ejemplo, cómo ocurre o cómo se manifiesta este tipo de erosión laminar. Aquí claramente podemos ver cómo ocurre, o sea, muestra ese proceso, ¿no? Miren, aquí claramente se observa ese proceso de erosión laminar, donde toda esta capa de suelo, acá por ejemplo, donde toda esta capa de suelo es arrastrada, acá. En todo este lado realmente, ¿no? En todo este lado vemos cómo el suelo ha sido arrastrado gracias a este proceso de erosión laminar, ¿no? Sin generar un surco, o sea, aquí no hay un canal, acá no hay un surco, acá simplemente se va arrastrando suelo de manera difusa, como vemos acá. A ver, vamos a ver por acá también. Mire, acá también. Claramente se observa
cómo es que, uy, ¿qué pasó? Me he ido demasiado, le vamos a ver, me fui. Ya vamos allá. Ahí está, ahí estamos. Ya, entonces, acá vemos, y aquí vemos claramente este proceso de erosión laminar, ¿no? Aquí les mostraba cómo es que el agua en ciertos momentos, ¿no? Porque esta es una zona seca, aquí estamos a una altura de 382 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Sí, no, sí, 382 metros sobre el nivel del mar, pero esto realmente ocurre a esta altura y más acá también, ¿no? Vemos claramente cómo ocurre este proceso, o qué es lo que deja, ¿no? La huella que va dejando este tipo de erosión llamado erosión laminar. Aquí estamos a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Esta es la parte de la cuenca de Chilca, es una cuenca seca realmente la cuenca de Chilca. Entonces vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso. Si uno se va por el río Chillón, también encuentra lo mismo. Acá también vemos muestras de erosión laminar. Bien, entonces eso quería mostrarles. Ya, vamos a avanzar. Erosión en regueros o surcos. El mismo nombre ya nos dice de que aquí en este tipo de erosión ya es evidente la presencia de un canal, en este caso de un canal más profundo, surco. Dice, la rugosidad del terreno y el caudal más elevado, o sea, aquí ya hay más agua, hacen que la escorrentía laminar se concentre en canales, en los cuales el agua tiene más velocidad, arrancando y transportando partículas de las paredes y del fondo del canal. La concentración hídrica genera que cada vez el cauce sea más amplio y profunda, ya que en un principio este cauce podría tener una forma de V y consecuentemente forma de U. Entonces aquí vemos cómo el terreno, bueno, la zona llana o simplemente el terreno ahí, donde el agua se filtra y el agua va erosionando y al final el agua va a generar una especie de surcos, ¿no? Como por ejemplo este tipo de paisaje. Este tipo de paisaje es muy común observarlo en, en la zona andina, ¿no? Ni bien salimos de Lima y nos internalizamos en la zona andina, tanto a la derecha y a la izquierda viajando en el bus, vamos a ver este tipo de escenarios o de paisajes de estos canales. Vamos a, acá también tengo algunas imágenes en Google Earth. Vamos a ver acá, erosión por surcos. Ahí. Miren, aquí claramente se ve el surco. Y esto es formado por cuando el agua se concentra. Ya cuando el agua se concentra, va a generar surcos, tal como vemos acá, ¿no? También, bueno, acá hay erosión difusa, acá hay laminar. Vamos a ver si por acá también hay otro tipo de erosión. Miren, por acá también me parece. Acá también. Bueno, aquí el relieve permite de que haya una formación de estos surcos. Miren esto de acá. Miren, miren esto de acá. Hay un audio prendido, por favor. Hay un audio prendido. Gracias. Miren este surco que tenemos acá. Evidente. No, evidente. Muy, muy evidente. ¿No? Acá también, ¿no? Como esto de acá. Bueno, aquí ya está interrumpido por alguna acción antrópica, pero estos canales formados por la fuerza misma del agua, cuando ésta se concentra, genera ese tipo de paisajes. Acá también me parece, ahora vamos acá, me parece que sí. Cuando ya se forma, mira acá hay un montón, ¿ve? Acá. Y aquí se ve claramente estos surcos, ¿no? Estos surcos que son muy parecidos a la imagen que veíamos acá, ¿no? Acá también se forma claramente, y acá también. Entonces, aquí es un indicio del clima esto, ¿ah? Es un indicio del clima. Cuando yo veo surcos y hay bastantes surcos en el paisaje, significa que cuando llueve, llueve fuerte, porque tiene tanto poder la lluvia que puede erosionar y generar surcos. Entonces, la presencia de surcos, la presencia de, de erosión laminar inclusive, es un indicador
del clima, de cómo se comporta el clima, básicamente la precipitación. Aquí, ¿a qué altura estamos? Estamos a 740 metros sobre el nivel del mar. Esto ya es propiamente la parte baja de la zona andina, que es una zona semiárida. Me parece que aquí también miren, estos surcos que va a generar el agua de lluvia. Acá también me parece, sí, a esto también. Y miren, aquí la roca se ve claramente que es una roca, que es un macizo, me parece que es granítico. Y a pesar de eso, el agua, miren cómo ha generado estos surcos en rocas duras. Significa entonces que cuando hay lluvia, llueve fuerte, llueve bien intensamente, ¿no? Y miren, y si hay campos de cultivos en esta zona, sabiendo que es una zona árida, donde no hay agua todo el año, sin embargo, hay producción agrícola, significa entonces que el agua que la agricultura aquí demanda debe ser agua subterránea, o sea, de que hay agua en subsuelo. Y aquí es una zona, de esta zona de Chilca, donde en la parte media se dedica básicamente a la agricultura de tuna. Y el agua que ellos se proveen es justamente agua del subsuelo. Claro, porque como es una zona seca, mira, acá también hay surco. Acá hay surcos bien pronunciados. ¿Se dan cuenta? En casi toda la sierra peruana, sobre todo la parte baja, pasando los 500 metros sobre el nivel del mar, la presencia de surcos es muy evidente. Y como repito, este es un indicador del clima, ya, donde llueve esporádicamente en algunos meses del año, pero cuando llueve, llueve con intensidad. Muy bien. A ver, alguien prendió su mic. Ya. Ya, vamos a continuar. Erosión en cárcavas. A ver. El agua arranca y transporta partículas del fondo y paredes del canal en las que pueden producirse deslizamientos, lo que genera grandes cantidades importantes de material que una vez movilizado puede producir efectos abajo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando ya hay un nivel de erosión intenso, y esto se da cuando ya hay episodios de lluvia muy intensas, puede generar eh, que estos surcos sean mucho más grandes, mucho más complejos. ¿Ya? Y este sistema de surcos complejos es a lo que se le denomina como cárcavas. Por ejemplo, en la parte de abajo ya hay un nivel de desgaste muy intenso. Ya no solamente hay un surco, hay todo un sistema de erosión donde inclusive encontramos taludes muy pronunciados, donde ya esto es un indicador de que el clima es más agresivo. El clima es mucho más agresivo, ¿no? Y básicamente por la lluvia. Entonces, ¿dónde encontramos cárcavas en la serranía peruana? Normalmente en la parte alta de las montañas, porque es la parte, la cabecera de las cuencas o la cabecera de las quebradas o los torrentes. Entonces, en la cabecera de los torrentes, la cabecera de las cuencas, es ahí donde se recepciona el agua de lluvia. Por lo tanto, el suelo, al recepcionar el agua de lluvia, recibe justamente el agua de lluvia, golpea el suelo, erosiona y produce todo este sistema de cárcavas. La evolución de las cárcavas puede dar lugar a denominadas chimeneas de brujas, que en algunos lugares se les llama así porque, miren, forma algunas columnas. Una forma de conocer estas cárcavas o estas columnas es justamente Torre Torre. No sé si conocen Huancayo. En Huancayo hay un lugar cerca de la ciudad de Huancayo, a unos 20 minutos más o menos, llamado Torre Torre, que no es otra cosa que una zona arcillosa, donde la lluvia en algún momento ha generado desgastes y vemos pilas de suelos, porque son suelos, esos son suelos, que fuese como si fuese columnas, tal como estamos viendo ahí en la imagen. Y esto formaría parte de una cárcava, ¿no? Pero ya aquí esta es una cárcava totalmente antropizada, alterada, porque está cerca a la ciudad. Vamos a ver algunas cárcavas en Google Earth, por ahí he identificado algunas. Acá está erosión por cárcavas, justo en la parte alta de Chilca. Ya, ahí está. Miren, por ejemplo aquí, esto de acá es una cárcava, ¿no? Donde hay un nivel de erosión más intenso,
donde no solo es un surco, o no es un surco, sino es algo más profundo, donde hay taludes y representa justamente un sistema de erosión más complejo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le domina como cárcava. Vamos a ver si hay por acá otro. Esto también me parece que fue una cárcava, ¿sí? Sí, es una cárcava, miren. Hay presencia de taludes ahí. Esto también donde mencionaba, miren. Esto también es una cárcava. Vamos a ver si por acá podemos ver otros. Esta es ya la parte alta de la cuenca alta, de la parte de Chilca, la cuenca alta. Disculpen los ejemplos que haga bastante de Chilca, por lo que pasa es que estoy trabajando en un proyecto ahí y tengo bastante información sobre este lugar. Entonces para mí se me es más fácil. Pero también hay otros lugares. Me parece que aquí también hay un sistema de cárcavas. No, yo veo más surcos que cárcavas acá. Entonces, más o menos, eso vendría a ser, acá sí también hay formación de cárcavas. Es lo que vemos nosotros, producto justamente de la erosión del agua de la lluvia. Casi se ve clarito la cárcava. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, esos son las cárcavas. Que en el paisaje definitivamente llama mucho la atención. O sea, vemos nosotros tremendas, vamos a llamarlo así, fisuras en la parte alta de las montañas, ¿no? Y bueno, ya sabemos por qué se origina, ¿no? Y a veces en una montaña hay, y a la misma altitud la otra montaña al frente no hay. Es porque en ese lado llueve más que en el otro lado, ¿no? Muy bien, erosión por galerías, túneles o subfusión. Dice acá, la entrada del agua en el suelo, o sea, el agua que se filtra, hace que el material dispersable quede en suspensión. O sea, este material, el agua que, una vez que el agua de lluvia desgasta material, ese material desgastado se traslada. Pero a veces ese material que se traslada queda en suspensión, o sea, queda como que atrapado, algo así. Y el lodo formado pueda circular. Si el túnel tiene alguna salida, la circulación de agua irá aumentando progresivamente el tamaño del túnel y puedan producirse colapsos en el terreno. A menudo son pocos evidentes y solo se manifiestan al colapsar el terreno de manera catastrófica. ¿Qué significa todo esto? Significa de que en un momento, por ejemplo, este agua que se filtra por la lluvia, ¿no? De repente hay un tipo de túnel, ¿no? Entonces, el agua que se filtra erosiona el suelo y hace que el suelo se conecte con ese túnel. Entonces, con la constante lluvia y con la constante agua que se filtra, logra generar tremendos orificios o túneles que justamente te permiten conectarte con esos túneles subterráneos, producidos por el agua subterránea, por ejemplo. Y esos orificios, esos huecos en el terreno, en la pendiente, muchas veces es cobijo o refugio de animales, tal como vemos acá. Este tipo de paisajes yo lo veo muy frecuente, por ejemplo, cuando vamos a, ¿cómo se llama este lugar? Donde hay aguas termales, Churín, por ejemplo. En Churín he visto bastante de esto, que en los cerros ahí bien pegados hay huecos, orificios, y cuando vamos nosotros en la carretera, viajando al interior de la sierra del país, vemos también ciertos orificios, que es utilizado por algunos animales como refugio, pero que, perdón, Pero que en realidad su origen se debe a estos procesos de erosión del agua de lluvia, generado por el agua que se filtra, y esa agua filtrada va carcomiendo y erosionando y desgastando. Y a veces eso es utilizado también para algunos mitos o algunas leyendas. No sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces las leyendas, por ejemplo, de la boca del diablo o el túnel del diablo, ¿no? Que son orificios o son cavernas o huecos, orificios que tienen una formación natural y se logra explicar. En Pucusana, por ejemplo, está, creo que lo llaman el túnel del diablo, el Boquerón, ¿no? Que está en Pucusana, que ese túnel ha sido formado por erosión del agua de mar. No, pero lo llaman el Boquerón, algunos lo llaman la boca del diablo, etcétera, ¿no? Sirve justamente como atractividad. Esto de acá es un lugar llamado Garganta del Diablo. Esto está en Chile, ¿ya? Pero forma parte de un circuito turístico que es de visita obligatoria. Cuando uno visita, creo, la parte central de Chile,
Dentro de los tours, uno visita este lugar llamado Garganta de Diablo, que no es otra cosa que lo mismo, o sea, lugar que el agua de lluvia ha erosionado y ha generado este tipo de orificios. Entonces, resumen, se integra la erosión por salpicadura, erosión laminar y erosión por surcos o cárcavas, siempre y cuando la pendiente sea muy amplia. Podemos ver estos tres tipos de erosión. O sea, no es que un tipo de erosión ocurre en un lugar y no el otro, no, pueden estar integrados inclusive. Hay terrenos o hay lugares en los cuales yo puedo ver tres de estos o cuatro de estos a la vez, inclusive todos a la vez, ¿ya? Todos a la vez puedo verlo. No es que esto ocurre en tal lugar y no ocurre en otro lugar, no, pueden ocurrir o puedo encontrar yo estos tipos de erosión en un solo paisaje. Muy bien, vámonos al segundo proceso, llamado proceso gravitacional. Lo que acabamos de ver es revisar los tipos de erosión generados básicamente por el agua. ¿Ya? El agua de lluvia o agua de glaciares, como hemos dicho, que va a generar estos tipos de erosiones. Ahora vamos a ver los procesos gravitacionales, generados básicamente por la fuerza de gravedad. Se produce básicamente por la gravedad y también por el nivel de cohesión del material. Es decir, materiales muy cohesionados, rocas muy sólidas, no van a caer, o sea, no van a deslizarse, pero si hay eh, rocas fragmentadas, rocas erosionadas, rocas desgastadas, entonces estas rocas no están cohesionadas y pueden simplemente ceder y por la gravedad de cierta pendiente simplemente caer. Y esto va a depender básicamente de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, las variaciones morfológicas en pendiente, es decir, el nivel o el grado de pendiente. Zonas de pendiente de 5 grados, 4 grados, ahí este proceso no es muy intenso, a diferencia de zonas con pendiente de 15, 20 grados o 25 grados de inclinación. Ahí sí es mucho más evidente o más frecuente los procesos gravitacionales. Luego tenemos la modificación en el volumen del material. Definitivamente las rocas más pequeñas son más susceptibles. Cuando una roca de cierto volumen y cierto tamaño se fragmenta y se fragmenta en dos o en tres o en cuatro, cada uno de ellos es más susceptible a cuando formaba parte de una masa mucho mayor. Entonces, mientras más fragmentado esté el material, más susceptible es a la gravedad. Los sismos, ya, la sacudida sísmica, son factores que van a activar, que van a generar que las rocas que estén en cierta pendiente o estén en cierto estado simplemente cedan, caigan. Definitivamente las rocas más pequeñas, de menor volumen, son más susceptibles, serán siempre las más susceptibles. Vibraciones antrópicas, de repente por el paso constante de vehículos, sobre todo de camiones pesados, hacen que vibre el suelo y esa vibración puede generar que rocas se desprendan y cedan. Una explosión, por ejemplo, por una exploración minera o para poder de repente generar más espacio para la carretera o para un puente dentro de un proyecto, estas explosiones van a generar vibraciones y por lo tanto movimiento en las rocas que estén en cierto estado. La acción mecánica de las plantas, sabemos que en las plantas también la raíz sobre todo tiende a moverse o inmiscuirse y en ese proceso puede generar o puede empujar o puede mover algunas rocas que estén en estado de descanso o de reposo. Bien, por lo tanto, estos procesos gravitacionales se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican dependiendo de diversos criterios, pero en síntesis o en concreto tenemos, por ejemplo, desprendimientos o caídas, tenemos huecos o llamado también toppling, tenemos deslizamientos o los landslides, los flujos o coladas o flow, básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso. Eh, Hay otros que ocurren, pero no es común en nuestro país, como por ejemplo la solifluxión o la reptación, ¿ya? Pero no es muy común acá, por eso es que no lo coloco ahí. Entonces, estos cuatro como que son más frecuentes en las zonas andinas de nuestro país. Desprendimientos o caídas. A ver, ¿a qué llamamos desprendimiento o a qué llamamos caídas? Se trata de una masa de cualquier tamaño que se separa de un talud. Talud es una zona prácticamente de 90 grados, o sea, prácticamente susceptible de caída libre.
Desmonte acantilados, mediante una superficie de corte normalmente pequeña y cuyo recorrido se realiza en gran parte a través del aire, bien por caída libre o por deslizamiento, rebote o rodamiento. Se trata particularmente de movimientos rápidos, es decir, una masa de roca simplemente cede, cae, ¿ya? Bien en caída libre, o se desliza, o rebota, o va a rodar, ¿ya? Entonces, cuando las rocas tienen este movimiento, o este tipo de movimiento, es a lo que se le llama desprendimiento o caídas. Las posibilidades de producirse rotura dependen de la fracturación, buzamiento de la serie, o sea, depende de varios factores. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos como una masa rocosa simplemente se desprende y esta cae o simplemente se desprende y empieza a tener caída libre, ¿no? O puede rodar también, o puede deslizarse. El asunto es que ese proceso, que es peligroso, sobre todo en las carreteras, puede generar un peligro para el tránsito, para la movilidad y definitivamente siempre hay que estar atentos cuáles son las zonas de mayor peligrosidad porque puede detener la economía de los lugares que dependan de esa carretera, ¿no? Entonces, ese es un proceso gravitacional que ocurre en nuestro país. Los vuelcos o los tumbling, ¿a qué llamamos vuelcos o tumbling? Estos movimientos implican una rotación de unidades con forma de columna o bloque sobre una base, bajo la acción de la gravedad y fuerzas ejercidas por unidades adyacentes o por inclusión de agua en las discontinuidades. Este tipo de movimiento es casi exclusivo de rocas, pudiendo culminar en el desarrollo de otro tipo de inestabilidad. Vale decir, un vuelco es cuando una masa de rocas o una pila de rocas simplemente, a ver, eh, se vuelca, ¿no? O sea, hace un giro de prácticamente de 90 grados. Es decir, si la roca, imaginemos esta masa de rocas que está ahí en estado de reposo, o hay un sismo o cualquier tipo de factor que hace vibrar el suelo, esta roca puede ceder, puede caer y al final de cuentas la roca va a estar así. Ahora, si esta cede, la otra también cede y la otra también cede, y como si fuese un castillo de naipe, ¿no? En la cual una cae y las que están soportándose en la primera van a ceder. Igualmente acá, ¿no? Esta masa de roca, ¿no? Que está acá, toda esta masa, que aquí está fracturada, y aquí es clave justamente a veces la lluvia hace que se fragmente, o se erosione, o se fracture, y puede generar que la roca ceda. Esto de aquí es la Chaki. Esta es la zona del bosque de piedras de la Chaki. El año 2017, en la municipalidad hicimos un trabajo de inventario turístico e identificamos su bosque de piedras. Pero pongo esto en particular porque esta masa de rocas que tengo acá, así como muchas, o así como esta, por ejemplo, que está en estado de reposo, pero un sismo o cualquier movimiento vibratorio va a generar que la roca simplemente ceda, caiga. O sea, se mueve hacia adelante o esta se mueve hacia adelante y se genera este movimiento llamado vuelco o llamado toppling también. Bien, deslizamientos. Son movimientos que se producen al superarse la resistencia al corte del material y tienen lugar a lo largo de una o varias superficies o a través de una franja relativamente estrecha de material. Estas superficies generalmente son visibles o pueden deducirse razonablemente. Bien, el deslizamiento simplemente es cuando, por ejemplo, yo tengo una masa de suelo, ¿no? Y esta simplemente se desliza hacia abajo, se desliza, o sea, cuando hablamos de deslizamiento, cuando una masa se desliza sobre una superficie, sobre una superficie. Es como, por ejemplo, que, no sé, pues, imaginemos una rampa cualquiera, y encima colocamos un bloque de algo, y este bloque en la rampa se desliza. Ese movimiento en la cual un material se desliza sobre una superficie, es a lo que llamamos deslizamientos. Ahora, hay dos tipos de deslizamiento. Uno, deslizamiento rotacional,
que tiene lugar a lo largo de una superficie de deslizamiento interna de forma circular o cóncava. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si la superficie de deslizamiento se refiere a la rampa. Ya la rampa, imagínense una rampa, esa rampa es la superficie de deslizamiento. Si la superficie de deslizamiento es cóncavo, ya así por ejemplo, imaginemos, entonces imaginemos que acá hay una masa de material, una masa, entonces por cualquier movimiento, toda esta masa simplemente se mueve así y luego cede por acá. Entonces, al ser la superficie de deslizamiento cóncavo, genera que toda esta masa de tierra se mueva de esta forma, ¿no? Se mueva de esa forma, primero abajo y después hacia arriba y cede de esa manera. Entonces, ese movimiento es a lo que se le llama deslizamiento rotacional, tal como vemos en esta imagen, donde la superficie es así cóncava, la superficie de deslizamiento. Entonces, esto hace de que por un sismo o cualquier tipo de factor que desencadena, la masa de arriba simplemente cede, ¿no? Y al ceder genera presión en el fondo y el material que estaba en el fondo, al verse presionado, simplemente responde y sale. Entonces, definitivamente las viviendas, las carreteras,